no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, es bueno encontrarnos aquí. Estos días estamos estudiando la palabra en San Mateo capítulo 4, versículo 38 y 39, de donde estamos aprendiendo varias lecciones y de ahí iremos para otros pasajes, donde nuestro espíritu estará iluminándose. En San Mateo 4, 30, 23 y 24, disculpen. San Mateo 4, 23 y 24 está escrito: Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Estamos estudiando lo importante que es recorrer todos los lugares, llevando a Jesús a las ciudades, a villas, a las calles, a las casas, a nuestra vida, para que recorra los senderos dentro de nosotros, nuestras emociones, nuestros sueños, nuestras voluntades, nuestros órganos, y ver todo lo que esté mal, doliente, enfermo y sanarlo. Esto es todo simbólico, real, pero que simboliza lo que Él hace en nuestra vida. Ya hemos visto algunas cosas que Él sanó y veremos la ceguera de la incredulidad. Si Dios no retira esa ceguera de su vida, usted continúa sin saber lo que Dios quiere hacer. Y cuando el enemigo lo amenaza, que viene aquella tentación, usted se desespera y no percibe la liberación que Dios tiene para usted. Eliseo tenía una capacidad que Dios le dio. Él estaba en Samaria. Israel se había dividido en dos naciones, dos tribus, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus juntas formaban el reino del norte llamado Israel, con capital en Samaria, y Eliseo estaba allá, en la presencia de Dios, y a 300 kilómetros de distancia estaba el rey de Siria. El rey de Siria reunió a sus generales y les dijo: vamos a atacar a Israel por aquí y allá. Hizo todo el plan. Eliseo escuchaba todo. Dios hacía que escuchara 300 kilómetros, no tenía micrófono como los espías de hoy, no. Él mandaba un mensaje al rey de Israel: evite pasar por allí, vayan por allá y ustedes los atacan a ellos. Así los derrotaban. El rey de Siria se puso furioso: ¡hay un traidor en medio de nosotros! Y le dijeron: no, rey, es que Israel tiene un hombre de Dios que lo sabe todo. Nosotros hablamos en voz baja aquí, y él escucha ya el mensaje y lo cuenta. Él dijo: vayan y apresen a ese hombre, pero Eliseo ya lo sabía. Miren cómo era. Porque si había escuchado lo otro, estaba escuchando eso. Pero el criado de Eliseo, a veces los evangelistas no están a la misma altura espiritual. Vamos ahora al versículo número 15. Segundo de Reyes 6:15. Veamos qué sucedió. El 14 dice así: y el rey envió allí gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Veamos. El criado salió y vio todo cercado, un ejército para apresar a un solo hombre, un hombre de Dios. El hombre de Dios podría haber huido, pero el hombre de Dios no huye. El hombre de Dios ora. No huya del peligro cuando venga. Sintió que viene, ore porque Dios va a darle la salida. ¡Ah, estamos perdidos! ¿Qué haremos? ¿Qué hizo Eliseo? Versículo 16. Eliseo respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio
que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué aprendimos? Algo lo está atacando. El enemigo hizo algo para avergonzarle. Vino para intentar derrotarle a usted. Ore a Dios. Hermanos, Dios mandará los mismos caballos y carros de fuego y estarán a su alrededor. Está escrito: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Eliseo tuvo que orar: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Pídale a Dios que le abra los ojos de la fe para que usted vea. Usted verá la protección de Dios. Usted verá lo que Dios tiene preparado para guardarlo, para abrirle las puertas a usted, para colocarlo en sus manos, para tener su victoria. Eso sucede hoy en el mundo espiritual. En cualquier situación, lo sintió. Primero ore a Dios. Cuando el hombre dijo: vamos a apresar a ese hombre, Eliseo decía: Dios, ¿qué hago? ¿Voy a enviar a mis soldados? Mi ejército te guardará. Muchas gracias, y se quedó tranquilo. El criado que no andaba en espíritu se desesperó. Señor, ábrele los ojos. Se los abrió y vio que realmente era verdad. En mi vida y en la suya también tiene que ser verdad. O entonces Dios es de allá y no de acá. Dios es de todos nosotros. Vamos a la novela de la vida real. Surgieron los conflictos dentro de casa, peleas entre mi padre y yo. Llegamos al punto de que no podíamos sentarnos juntos a la mesa, simplemente sentarnos y comer tranquilos, porque siempre había alguna discusión. La mayoría de las peleas que se producían entre ella y mi marido era porque no podía, digamos, contrariarla. Entonces yo me quedaba así en una situación muy difícil y yo me metí en el medio. Cuando nos sentábamos en la mesa, uno quiere tener más razón que el otro. Era como una pelea permanente en la que cada uno intentaba hacer prevalecer su opinión. Con el pasar de los años y todo aquello, esa situación, todo ese desprecio, esa situación en la que no podía conversar, me hizo encerrarme dentro de casa. Me encerré tanto que llegaba del colegio y me quedaba en la pieza escuchando música, no salía. Y eso le molestaba a mi papá. Gisela era una niña triste, desesperada, porque esos espíritus no la dejaban en paz, ¿sí? La rondaban todo el tiempo y no podía trabajar. Así que ella se aislaba en su cuarto. Y mi marido pensaba que ella no quería estar con nosotros por su culpa, que era para evitarlo. Fue cuando yo comencé a interesarme por toda esa parte de trabajar con los espíritus, ¿sí? Y justamente mi papá tenía en su armario, él tenía un libro sobre varios rituales y esas cosas, ¿sí? Fue entonces que un día, mientras trabajaba, me empecé a sentir muy mal en mi trabajo. Después me caí totalmente manifestada. Empecé a manifestar constantemente. Fue entonces cuando mi padre y mi madre volvieron a frecuentar la casa de mi tía y el esposo de mi tía trabajaba con espíritus. Cuando yo llegué a su casa, él dijo que me dejaran por 7 días. Él trataba conmigo espiritualmente. Y mi padre dijo: si hay un Dios, yo voy a buscar a ese Dios, porque el demonio no va a destruir mi casa. Y yo decidí buscar la casa de Dios, porque en la magia negra no encontraría nada, ¿sí? La magia negra no cura, solo ayuda a provocar más problemas, ¿verdad? Yo ya estaba casi volviéndome loco por ver a mi hija en la situación difícil en que estaba y desorientada, sin poder trabajar bien. A veces yo incluso lloraba, paraba el auto abajo de algún árbol ahí y comenzaba incluso a llorar. Y un día, sentada aquí en la sala, cambiando de canal, apareció. No me gustaba el doctor, lo odiaba. En eso, cambiando de canal, paré en un canal. Lo dejé ahí y escuché al doctor que hablaba de todo lo que me estaba pasando, pero no era lo que todo el mundo creía que me estaba pasando, sino lo que yo vivía internamente. Cuando yo escuché eso, yo pensé: es Dios que me está hablando, pues no había forma de que alguien pudiera saber. Y en eso mi padre pasó por el cuarto y me vio mirando la TV. Mi padre ya había sentido el deseo de ir a la iglesia del doctor. Él me dijo entonces: Gisele, si tú quieres ir a la iglesia de RR,
yo te voy a acompañar. Yo le dije, ¿en serio, papá? Pero no tenemos que estar cambiando, sino que tenemos que ir y quedarnos. Y él me respondió, vamos, yo voy y me quedo. Y desde ese momento empecé a ir con mi papá y mi mamá. Y me bauticé el día 9, me acuerdo hasta hoy, el día 9 de septiembre de 2007. Y después me casé el 1 de diciembre. Nos casamos oficialmente, decidimos casarnos, hoy estamos casados gracias a Dios, fuimos presentados al Señor, hoy nuestra vida es un paraíso. Sí, gracias a Dios, Dios nos ha transformado completamente. ¡Gloria a Dios! Vamos a la pregunta del programa. Doctor Suárez, yo quiero hacerle una pregunta, doctor. Si es pecado que una mujer cristiana haga aquel ejercicio llamado yoga. Si eso está dirigido a las divinidades, entre comillas, porque esos son demonios, hace cosas que alteran su mente, entonces no debe hacer nada en absoluto. Pero si es un ejercicio, creo que todos deberían hacer ejercicios todos los días. Es una bendición poder hacerlo. Pero si se mezcla con divinidades, no lo haga. No conozco mucho sobre eso, no puedo decir sí o no. Entonces les dejo esa orientación. Volvamos ahora a 2 de Reyes, en el capítulo 6, como ya vimos. Leímos del versículo 14 hasta el 17. En el 17, comenzamos en el versículo 8, solo que no se lo leí, se lo conté a ustedes. En el 17 terminamos así. Y oró Eliseo diciendo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo no temblaba, no tenía miedo. Una de las características de quien es verdaderamente de Dios es que está confiado como un león. Está en el libro de Proverbios 28, versículo 1. Confiado es no tener miedo. Oh, doctor Suárez, tengo tanto miedo que no logro creer a la hora del ataque. Usted tiene que orar. Usted todavía necesita superarlo para terminar el proceso de la conversión en su vida. Usted todavía no está en las manos de Dios completamente. En el capítulo 28 de Proverbios dice así: huye el malvado sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Podemos decir que es audaz como un león. El león no conoce el miedo. Puede presentarse delante de él con una pistola y hasta dispararle, que en cuanto tenga vida vendrá a atacarlo. El cristiano no puede tener miedo. Si en su corazón todavía lo tiene, ore porque no terminó el proceso de su conversión. Entonces Eliseo oró y Dios le abrió los ojos al criado. Ahora el 18. Cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Esto puede suceder literalmente en nuestros días o puede ser en sentido figurado. Con el apóstol Pablo sucedió literalmente. Él estaba predicándole a una autoridad romana y había un hechicero a su lado solo desmintiendo al apóstol Pablo, y él fue entrando en cólera. Y en un instante giró y dijo: hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a pervertir los perfectos caminos de Dios? La mano del Señor cae sobre ti y te quedarás ciego. Y se quedó ciego al instante. Sí, puede suceder físicamente. Quien le miente a una persona de Dios está loco, porque esa persona puede ser usada por Dios, como Pedro con Ananías y Zafira, y caer duro en el momento al piso, expirar. A veces la persona está tan llena de Dios que la mentira no llega al hombre, y sí para el Espíritu Santo. El hombre de Dios no puede tener miedo. Estaba allí toda esa multitud, llegó aquel ejército, y Eliseo hizo una segunda oración: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Ninguno de ellos estaba viendo, todos estaban ciegos. En un instante el hombre de Dios hizo eso. ¿Qué hizo Eliseo? Después les dijo Eliseo:
¿No es este el camino, ni es esta la ciudad? Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Tal vez estaba viviendo cerca de la capital. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Jehová les abrió los ojos y vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban, y que vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Cuando hubieron comido y bebido, los despidió, y ellos volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Eliseo, con mucha sabiduría, terminó con aquellas invasiones, aquel demonio en el corazón del rey de Siria, que solo buscaba subyugar a la nación de Israel. No fue por la fuerza ni por violencia, sino por el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios también viene sobre nosotros para que también hagamos la obra de Dios. Aquella persona que está atacándole, perjudicándole, que incluso puede ser su pareja, cambió completamente. Ponga a esa persona delante de Dios. Cuando sea necesario, Dios la cegará, o sea, con esos sentimientos malos, y cuando sea necesario, Dios le abre los ojos para que vea la realidad. Cuando Dios hace la obra, es una obra perfecta. Lo que nosotros necesitamos es andar con el Señor. Entréguele su camino al Señor. Confíe en Él, y el Señor Dios hará lo que usted necesita. Pero no tema ante cualquier amenaza del enemigo. Cuando todo parece perdido, puede alabar a Dios: Señor, termina tu obra ahora, y Dios la terminará. Dios agarra, saca de acá, saca de allá. El Señor Dios nos levanta para actuar en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Y Él hará lo que sea necesario. Baje la cabeza y cierre los ojos, por favor. Padre, te agradezco, porque tú, Señor, nos has usado de una forma muy especial, permitiéndonos evangelizar a nuestra generación, enseñarles a todos a ser victoriosos, y al mismo tiempo, Señor, no dejarnos caer en el fanatismo, en las teorías religiosas, pero al contrario, entrando en tu mundo, conociendo tu palabra y sirviéndote, Señor, verdaderamente. Aquí conmigo hay mucha gente orando ahora. Dios, esta palabra vino totalmente recomendada en la medida exacta y suplió la necesidad de esa persona que estaba a punto de abandonar el hogar, a punto de cometer una locura, y ella vio que con Dios la respuesta es eterna, el problema se soluciona. Contigo, Señor, no existe la derrota, hay victoria, hay sanidad, hay liberación, hay transformación. Padre, continúa usando a esta gente, actuando. Yo reprendo ahora todo el mal que hay en la vida de esta persona. En el nombre de Jesús, yo reprendo a todos los entes malignos, reprendo todos los ataques del enemigo y digo: mal, estás atado, te encadeno, perdiste la batalla en esta vida. Y a partir de ahora, abandona a esta persona para no oprimirla nunca más. Lo digo en el nombre de Jesús. Y usted dice: gracias, Jesús. No volveré.